Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver un problema relacionado con pirámides. El problema nos dice, las 8 aristas de una pirámide regular de base cuadrangular son iguales y el área total de la pirámide es igual a 68,32 centímetros cuadrados. Calcula la longitud de las aristas y la altura de la pirámide. Entonces, primeramente extraemos los datos. Nos dice que el área total de esta pirámide es igual a 68,32 centímetros cuadrados. Además de eso, nos dice que las 8 aristas de la pirámide son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestras aristas, tenemos 4, y recordemos que los lados de la base de la pirámide también se les puede llamar aristas. Entonces, en este caso, los lados del cuadrado, recordemos que su base es cuadrangular, también tienen la misma medida. Entonces, ahí se conforman las 8 aristas. 4 de forma vertical y 4 están en forma horizontal. Entonces de esa forma tenemos las 8 aristas. Entonces lo que nos pide es calcular la longitud de esa arista y la altura de la pirámide. Recordemos que la altura es la unión entre el vértice de la pirámide y el centro de su base. Entonces vamos a proceder primeramente a calcular la longitud de las aristas. Recordemos que el área total de una pirámide es igual al área lateral más el área de base. Eso quiere decir que 68,32 centímetros cuadrados es igual al área lateral más el área de base. Luego de eso vamos a reemplazar el área lateral y el área de base con su fórmula correspondiente. 68,32 centímetros cuadrados, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a área lateral. Recordemos que área lateral es perímetro de base por apotema dividido 2. En el caso de las pirámides. Entonces, coloco perímetro de base por apotema dividido 2 más área de base. Área de base siempre está ligada a la base de nuestra figura. Entonces, área de base es área del cuadrado. Recordemos que la pirámide es cuadrangular. Entonces, tengo que colocar el área de un cuadrado, que sería lado al cuadrado. Entonces, seguidamente lo que voy a hacer es transformar esta relación en una sola incógnita. Entonces, voy a tratar de que todo esto quede en función de las aristas. Entonces, voy a ir cambiando 68,32 centímetros cuadrados va a ser igual a perímetro de base. Perímetro de base, recordemos que nuestra base es un cuadrado y el cuadrado, su fórmula, su perímetro se calcula con 4 por lado. Sin embargo, recordemos que el lado en este caso mide igual que las aristas, entonces puedo decir que el perímetro de base es igual a 4 por arista. Entonces eso voy a colocar acá, 4 por arista. Seguidamente nos dice apotema. Entonces, para poder calcular la apotema, que es el dato que me está faltando, voy a extraer una de las caras y proyecto acá. Tengo que las aristas miden A, al igual que la base. Y recordemos que la apotema es la unión entre el vértice y el punto medio de uno de los lados de la base. Entonces, para poder calcular la apotema, necesito utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, la apotema va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto, que en este caso va a ser la mitad de A,
a sobre 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de a al cuadrado es a al cuadrado menos a sobre 2 al cuadrado es a al cuadrado sobre 4. Luego lo que puedo hacer es resolver esta resta. Va a quedar entonces la raíz de, necesito hallar el mínimo entre el 1 y el 4. Va a ser 4. 4 dividido 1, 4 por a al cuadrado es 4a al cuadrado menos 4 dividido 4, 1 por a cuadrado es a cuadrado. Luego puedo restar esta expresión, va a ser 4a cuadrado menos a cuadrado, son 3a cuadrado sobre 4. Entonces lo que me queda por hacer es hallar la raíz de esta expresión. Recordemos que raíz de 3 es inexacto, entonces puedo escribir raíz de 3. Raíz de a al cuadrado es a, dividido raíz de 4 es 2. Eso quiere decir que mi apotema es igual a raíz de 3 sobre 2a, lo que puedo reemplazar dentro de esta fórmula. Entonces, la apotema que acabamos de calcular podemos reemplazar dentro de nuestra fórmula y escribir raíz de 3 sobre 2a. Toda esta expresión está dividido 2 más longitud o lado al cuadrado es lo mismo que arista al cuadrado, ya que la longitud del lado de mi cuadrado es igual a la longitud de la arista. Entonces lo que voy a hacer ahora es resolver esta ecuación en donde mi incógnita es igual a a. Acá puedo simplificar el 4 con el 2, me queda 2. Y el 2 también simplifico con el 2. Entonces lo que me va a quedar es raíz de 3, a por a es a al cuadrado, más a al cuadrado. 68,32 centímetros cuadrados es igual a. Son términos semejantes, entonces puedo sumar raíz de 3 con el 1 que tiene a al cuadrado. Raíz de 3 más 1 es igual a 2,73 a al cuadrado. Una vez llegado a este punto, lo que voy a hacer es el 2,73 que está multiplicando, va a pasar dividiendo y 68,32 centímetros cuadrados va a dividir con 2,73 a. Y a está al cuadrado, eso quiere decir que va a pasar como raíz. Esta división nos da aproximadamente 25. Entonces el cuadrado va a pasar como raíz. Y voy a obtener que el valor de la arista es igual aproximadamente a 5 centímetros. Entonces, de esa forma obtengo la longitud de todas las aristas, que es de aproximadamente 5 centímetros. Y por último, lo que hacemos es calcular la altura de la pirámide. Para poder calcular la altura de la pirámide, necesito fijarme en este triángulo rectángulo interior de la figura, en donde también esta altura pasa a ser uno de los catetos del triángulo rectángulo, en donde la hipotenusa es el apotema, que en este caso es raíz de 3 sobre 2a, y el otro de los catetos, cuando la base es un cuadrado, eso quiere decir que esta longitud es la mitad de uno de esos lados, o sea, a sobre 2. Entonces formamos un triángulo rectángulo. Para calcular la altura, hago la raíz de la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es el apotema, menos el cateto, que en este caso es
la mitad del lado al cuadrado. Entonces, la altura va a ser igual a el apotema, que es raíz de 3 sobre 2a al cuadrado menos la mitad del lado, que es la mitad de la arista, ahí. Recordemos que a vale 5. Entonces, esto va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado es 3. Por arista al cuadrado es arista al cuadrado, pero vale 5. Entonces, esto es igual a 25 sobre 2 al cuadrado es 4. Menos arista al cuadrado es a al cuadrado, vale 5. Entonces, esto es igual a 25 sobre 2 al cuadrado es 4. Y luego, realizando esta operación, nos da un total de 12,5 y la raíz de 12,5 es 3,53 centímetros. De esa forma calculamos el valor de la arista de la pirámide y su altura.